Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo que se encuadra dentro de la serie de vídeos titulada Tintín y Hergé, es decir, una serie en la que ofrecemos comentarios críticos acerca de todos y cada uno de los álbumes de las aventuras de Tintín. Llevaba ya un tiempo sin hacer vídeos en esta serie, pero la razón es que esta aventura de la que vamos a hablar es una de las más icónicas y sobre las que más información existe, sobre las que más se ha escrito y más se ha publicado a lo largo de los años y por tanto pues me ha llevado bastante tiempo recabar la información para este vídeo y estoy seguro de que va a haber cosas que se van a quedar fuera porque es imposible incluirlo absolutamente todo. Cuando pensamos en Tintín, pues muchos pensamos en tal o cual álbum, pero este o estos dos álbumes son quizá de los más conocidos, de los más leídos, de los más populares dentro de toda la serie. Me refiero a la aventura bipartita que nos relata las peripecias de Tintín y de sus amigos camino de la luna y sobre la luna también. Me refiero, como digo, al episodio lunar que se puede encontrar en dos volúmenes, el primero, Objetivo la Luna, y el segundo, Aterrizaje en la Luna. Hoy vamos a centrarnos específicamente en el primero de estos, Objetivo la Luna, porque es cierto que muchos de los libros que se han publicado sobre Tintín incluyen un capítulo generalmente dedicado a estos dos libros de forma conjunta, como si fuese solamente un episodio, porque realmente es solamente un episodio, pero de la misma manera que lo hemos hecho con otras aventuras bipartitas de Tintín, vamos a dedicarle un vídeo a cada uno de los dos volúmenes, empezando hoy con este que tengo aquí en mi mano, en una traducción al galés, la lengua que además del inglés se habla en el país de Gales y, bueno, pues prácticamente, bueno, al no hablar galés no tengo ni idea de cómo se puede pronunciar ese título, pero nos referimos a un álbum que originalmente en francés salió bajo el título de Objectif Lune y en español se tradujo como Objetivo la Luna. Este es el álbum del que vamos a hablar hoy. Es cierto que pues no hace mucho, hace pues unos meses, en el año 2019, se publicó este libro que incluye las dos partes de esta aventura lunar y que se tradujo del original francés como Tintín y la Luna, me parece, o algo así. Esta es la traducción al inglés Tintin on the Moon, que incluye pues tanto Objetivo la Luna como Aterrizaje en la Luna, y me parece, si no me equivoco, que en España se puede encontrar este mismo libro tanto en traducción española como en traducción catalana. De todos modos, como digo, hoy vamos a centrarnos en hablar de esta primera parte de la aventura lunar, que es Objetivo la Luna. Tengo aquí también una traducción al inglés que incluye tanto Objetivo a la Luna, Destination Moon, como Aterrizaje en la Luna, traducida al inglés como Explorers on the Moon. Vamos a hablar, como digo, de Objetivo a la Luna. Es el último episodio bipartito de las aventuras de Tintín, esta aventura lunar, y es una aventura realmente perfecta para publicarse en este formato, porque la primera parte, Objetivo a la Luna, nos narra las preparaciones y las dificultades que aparecen, que surgen durante estas preparaciones para el viaje a la Luna, y la segunda parte, Aterrizaje en la Luna, en francés On a marché sur la Lune, encontramos la narración del viaje y de las experiencias de los personajes sobre la Luna. La primera parte, Objetivo la Luna, se serializó en el semanario Tintín a partir del día 30 de marzo del año 1950 y después se publicó en formato de álbum, que aquí tengo, como digo, en la edición galesa,
en el año 1953. Es cierto, sin embargo, que la idea de enviar a Tintín a la Luna ya rondaba la cabeza de Hergé desde los últimos compases de la creación y publicación del Templo del Sol. Pero por el vídeo anterior en esta serie sabemos que Hergé recuperó, antes de comenzar este viaje lunar, recuperó la historia interrumpida de Tintín en el país del oro negro y la redibujó y la terminó en el semanario Tintín antes de lanzarse a la creación de esta aventura lunar. Con objetivo a la Luna y aterrizaje en la Luna, la obsesión de Hergé por la documentación llega aquí ya a su punto absolutamente culminante, porque Hergé quería que la aventura fuese lo más realista y lo más científicamente plausible que fuese posible. Y en ese sentido llegó a reunir toda una pequeña biblioteca sobre el tema de la astrofísica, la astronáutica y todo lo relacionado con el espacio. Una pequeña biblioteca de la que, por cierto, se sentía verdaderamente orgulloso. No estuvo solo Hergé en la preparación de esta aventura. Dos estudiosos en particular le resultaron de gran ayuda mientras se encontraba preparando el proyecto. Por un lado, tenemos a Bernard Heuvelmans, que es un amigo de Hergé, un divulgador científico, autor del libro L'homme parmi les étoiles, es decir, el hombre entre las estrellas. Y Heuvelmans aconsejaría a Hergé desde un punto de vista técnico y llegó a colaborar muy estrechamente con él en la preparación de este proyecto, sobre todo, bueno, en los primeros compases de la preparación de este proyecto. Por un lado tenemos a Heuvelmans, a Bernard Heuvelmans, y por otro lado tenemos al profesor Alexandre Ananov, que era un eminente científico, autor de un libro muy importante titulado L'Astronautique, sobre astronáutica, y con él Hergé consultó algunos de los aspectos más técnicos y más científicos de este álbum. Algo de lo que no se habla en muchas ocasiones es el hecho de que existe un primer guión del episodio lunar firmado por Jacques van Melkebeke y por el propio Bernard Heuvelmans, que colaboraron en la creación de este primer guión, que tiene además una historia completamente diferente de la que conocemos. Es una historia que está ambientada en los Estados Unidos y su protagonista es, curiosamente, el profesor Callis, sí, el mismo de la estrella misteriosa, que en este caso se convierte en un personaje malvado y especula con los secretos del cohete interplanetario y del viaje a la Luna y los vende por una gran cantidad de dinero con objeto, atención, de regalarle un costoso diamante, nada más y nada menos que a la actriz Rita Hayworth. Algo curioso, algo que además no tiene mucho que ver con Hergé, a quien no le gustaba demasiado incluir a personajes reales. Lo hizo, por ejemplo, en el caso de Al Capone en Tintín en América, pero realmente lo hizo muy pocas veces más. Y bueno, esto no llegó a ocurrir porque este guión se desestimó. Eso sí, Hergé llegó a dibujar la primera plancha, y la tengo por aquí, llegó a dibujar la primera plancha de este guión, aquí en este libro, Tintín y el mundo de Hergé, Tintín and the World of Hergé, de Benoit Peters. Esta es la traducción al inglés. Pues aquí podemos encontrar, vamos a ver si la puedo encontrar aquí, sí, aquí está, la primera plancha que llegó a dibujar Hergé. Ahí la tenemos, la voy a acercar un poco a la cámara. Llegó a dibujar, como digo, esta primera plancha, pero en esta plancha vemos a Tornasol entrevistado en una emisora de radio estadounidense y también vemos las carcajadas de la audiencia de esa transmisión radiofónica, causadas esas carcajadas por las absurdas
respuestas del profesor Tornasol debido sobre todo a su famosa sordera. Esto a mí me recuerda, por lo menos ligeramente, a algunos de los pasajes de alguna de las aventuras de Jo, Sete y Yoko, en la que suele aparecer esa reacción de los oyentes de la radio ante información transmitida por las ondas. Esto ocurre en esta primera plancha de este primer guión del viaje lunar, pero por fortuna Hergé se dio cuenta de que este guión no era el adecuado y parece que su esposa Germaine también se lo hizo saber, que no le gustaba y que quizá era mejor que el propio Hergé hiciese su propio guión, como era, por otro lado, su costumbre desde el principio de la publicación de las aventuras de Tintín. Y la razón de que este guión no fuese el adecuado es que realmente no era más que una burda imitación de los elementos de las historias de Hergé, con gags muy predecibles, con partes no demasiado interesantes, y entonces Hergé se da cuenta de esto y decide desechar este guión y empezar completamente de cero. Es cierto que Hergé mantuvo algunas de las secuencias, por ejemplo la escena en el cohete en la que se para el motor y al faltar la gravedad del whisky del capitán Haddock se convierte en una bola que empieza a flotar por el aire. También la escena en la que un Haddock borracho, después de haber bebido un poco de whisky, abandona el cohete en pleno vuelo. Estas son dos escenas que estaban ya perfiladas en ese primer guión, pero las dos tienen más que ver con aterrizaje en la Luna y con objetivo la Luna, y por tanto las podemos comentar quizá en el próximo vídeo dedicado a esa segunda parte de la aventura. En cuanto al viaje lunar, hay que decir que de Julio Verne a Herbert George Wells, pasando por cineastas como Georges Méliès o como Fritz Lang, por no hablar de escritores españoles como por ejemplo el coronel Ignotus o Benigno Bejarano, en todos estos autores vemos que los viajes a la Luna o a otros planetas han formado parte desde hace ya mucho tiempo de la literatura popular y también del cine. Pero para el viaje de Tintín y sus amigos, Hergé quería eliminar los elementos fantásticos lo máximo posible. Y es por eso que no incluye, por ejemplo, alienígenas, que no incluye monstruos en la Luna. Y lo que quería Hergé era buscar el realismo basándose en los conocimientos científicos y en los avances de la ciencia astronáutica tal y como estaba a principios de los años 50, que es cuando Hergé comienza la creación y publicación de esta aventura lunar bipartita. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que Tintín se adelanta en casi 2 décadas a la llegada de Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la Luna en el año 1969. Y el relato de Hergé, tal y como lo conocemos, no solo es verosímil, sino que además predice en líneas generales mucho de lo que los astronautas estadounidenses iban a vivir años después. Una cosa que no tiene que ver realmente con la realidad es la existencia de agua o de glaciares en la Luna, que esto es algo que aparece durante esta aventura lunar y que no tiene necesariamente relación con la realidad, pero hay muchas cosas que Hergé está aquí prediciendo de lo que va a ocurrir realmente cuando la expedición estadounidense acabe poniendo los pies en la Luna varios años después que Tintín y sus amigos en las páginas de esta aventura. La historia, tal y como la concibe Hergé en su propio guión, no en el de Heuvelmans y Van Melkebeke, tal y como la concibe Hergé, está ambientada no en los Estados Unidos, sino en el país imaginario de Sildavia, que conocemos, por ejemplo, del cetro de Ottokar. Y de ser un país fundamentalmente rural, en el cetro de Ottokar pasa a ser un país con tecnología avanzada que cuenta
con el Centro de Investigaciones Atómicas de Sprogg, en el que se está construyendo un cohete atómico para viajar a la Luna. Es un proyecto, por cierto, claramente internacional, en el que colaboran las potencias occidentales, y esto lo sabemos o nos damos cuenta de ello porque el científico principal es el propio Tornasol, el director general se llama Baxter, uno de los ingenieros que va a tener importancia además en aterrizaje en la Luna se llama Frank Wolf o Frank Wolf. Los tripulantes van a ser Tintín y compañía. Hernández y Fernández aparecen como miembros ridículos y ridiculizados, por supuesto, del equipo policial de seguridad, etc. Entonces no es realmente un proyecto Sildavo simplemente, sino que es un proyecto internacional. Y el propio Tornasol explica en la página número 9 de esta aventura, de esta primera parte de la aventura. Aquí, bueno, no lo vamos a poder leer porque evidentemente está en galés, pero ahí hablando con Tintín y con el capitán, Tornasol explica la génesis del proyecto después de que se descubriesen ricos depósitos de uranio en cierto lugar de las montañas de Sildavia. Dice Tornasol, y esto es traducción mía de la traducción inglesa, dice Tornasol, el gobierno sildavo inmediatamente se embarcó en la construcción de un centro de investigaciones atómicas. Se reclutaron especialistas en física nuclear de varios países y comenzó el trabajo. Ahí vemos la colaboración internacional en este proyecto. Ni que decir tiene, continúa Tornasol, que todas las investigaciones tienen un propósito humanitario, ni hablar de hacer bombas atómicas aquí. De hecho, estamos buscando una manera de proteger a la humanidad de esas armas. Está muy claro que es necesario leer esta aventura lunar bipartita en el contexto de la Guerra Fría y de la carrera espacial que por entonces ya enfrentaba a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. Se deja claro, como vemos en esta cita del propio Tornasol, que no hay intenciones bélicas, que no hay intenciones destructivas detrás de este proyecto, sino que esa misma energía nuclear que devastó ciudades enteras durante la Segunda Guerra Mundial se va a usar aquí para el avance científico y para una expedición lunar. Este libro, esta primera parte de la aventura lunar, Objetivo la Luna, narra la llegada de Tintín, Haddock y Milú al centro atómico en Sildavia y las preparaciones para el viaje a la Luna. Y tiene además un claro componente de historia de espionaje. El espionaje va a tener importancia en esta parte de la aventura lunar de Tintín, porque desde el principio vemos ya que hay una potencia desconocida, que busca que el proyecto no llegue a su término, y queda claro que sus agentes, sus espías, están trabajando para sabotear la expedición. Esto es un elemento que ya Hergé había utilizado y había explorado en precisamente La Estrella Misteriosa. También tenemos esta misma manera de contar la historia en la que sabemos que hay una potencia extranjera, una potencia oscura y una potencia desconocida, y vemos a algunos de sus dirigentes, quizá algunos de sus agentes también, escuchando por la radio, comunicándose entre sí para tratar de minar lo máximo posible y sabotear el proyecto en el que Tintín y sus amigos están trabajando. En este caso, la creación de este cohete atómico que los va a llevar a la Luna. El objetivo a la Luna supone, además, la cita ineludible de Hergé con la ciencia ficción, aunque es cierto que al dibujante belga le interesaba especialmente la parte o el componente científico de la ciencia ficción. Varias páginas se dedican a la descripción lo más científica posible del cohete atómico y de este proyecto de viaje
a la Luna. Hergé llegó a encargar incluso la construcción de una famosa réplica del cohete con todos los detalles y se la mostró al propio Alexandre Ananov para que éste diese su aprobación. La idea era que sus colaboradores, como por ejemplo Bob de Moor, tuviesen una idea muy clara, muy precisa en todo momento de la parte del cohete en que se encontraban los personajes cuando tuviesen que dibujar los fondos. De esto habla precisamente en las conversaciones con Numan Sadoul, el propio Hergé, estas conversaciones que tuvieron lugar a principios de los años 70, y cuando llega el momento de hablar de Objetivo a la Luna, dice Hergé que él realmente no es ningún precursor, porque ya estaba Julio Verne o Jules Verne. Dice, hablando de precursores, hubo un cierto Julio Verne. Yo no he hecho otra cosa sino novelar unos libros que ya existían, en particular La astronáutica de Alexandre Ananov. He leído muchísimo antes de lanzarme en esta historia y tengo aún una pequeña biblioteca dedicada al tema. La maqueta del cohete lunar fue construida muy minuciosamente y sometida a la aprobación del mismo Ananov. Yo mismo fui a París a presentársela. Yo quería que Bob de Moor, en el momento de dibujarla, supiese exactamente en qué lugar del vehículo espacial se encontrarían los personajes. Era completamente esencial que cada detalle estuviese en su sitio y que todo estuviese perfectamente a punto. La partida era demasiado peligrosa para comprometerme sin ninguna garantía. Era un tema rompecabezas. Habría podido representar animales monstruosos, seres increíbles, hombrecillos con dos cabezas, y me hubiese estrellado. Tomé, pues, 1000 precauciones. Ni un selenita, ni monstruos, ni sorpresas fabulosas. Entonces estaba muy claro lo que Hergé quería conseguir con este viaje lunar y estaba para él muy claro qué elementos quería incluir y cuáles no quería incluir. Y hablando del cohete, el cohete está basado gráficamente. Ahí tenemos, por ejemplo, el cohete en la portada del libro, en la cubierta del libro. Aquí está ese cohete a cuadros blancos y rojos. Está basado gráficamente en los destructivos cohetes nazis creados durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no es extraño si tenemos en cuenta que los Estados Unidos reclutaron a varios científicos nazis para colaborar y trabajar en la carrera espacial tras la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, algunos de estos científicos que originalmente trabajaban para el Tercer Reich después tuvieron una parte muy importante en ese famoso viaje a la Luna que culminó con la llegada de Armstrong y Aldrin al satélite en 1969. Pero algo interesante y que además nos da una idea del genio de Hergé en la creación de esta historia es que este elemento científico en ningún momento eclipsa la trama de la historia. Además de este componente de espionaje, Hergé incluye varias dosis de humor en la obra, y esto es muy importante en una aventura como este episodio lunar bipartito. Estas dosis de humor aparecen, pues, por ejemplo, a través de Hernández y Fernández, pero sobre todo aparecen a través del capitán Haddock. En gran parte, este tipo de humor está basado en el slapstick, ¿no? Lo que se llama en inglés el slapstick, es decir, Haddock se da muchísimos golpes, continuamente está Haddock dándose golpes en las viñetas de esta historia, pero además de esto, además de este humor más físico, hay también comentarios jocosos del propio capitán sobre el proyecto astronáutico. Y de hecho la explicación de Tornasol de todo el proyecto, que incluye varias páginas en la parte central de Objetivo la Luna, viene precedida por el desmesurado enfado del profesor Tornasol después de que el capitán Haddock le increpe
y le diga de una forma además políticamente incorrecta hoy en día, en la traducción española le dice el capitán Haddock que el profesor Tornasol está haciendo el indio, y entonces el profesor Tornasol se enoja, se enfada y lleva a Tintín y a sus amigos por todo el complejo de investigaciones atómicas de Sprott, hablándoles y describiéndoles el proyecto en el que está trabajando. Todos estos elementos cómicos son muy necesarios como respiros para el lector, en una historia muy densa, de un contenido muy complejo, de un contenido muy profundo, un contenido profundo que, por supuesto, en algunos momentos es pseudocientífico, pero todavía es un contenido profundo y complejo. Una historia en la que incluso tenemos una página entera dedicada a unos planos del cohete atómico. Vamos a ver si puedo encontrar esa página en particular en la que vamos a ver, aquí está, tenemos unos planos detallados del cohete atómico que va a llevar a Tintín y a los demás a la Luna. Entonces es necesario, en una historia que se basa tanto en la ciencia, incluir de varias maneras elementos de humor como respiro para los lectores. También, curiosamente, en esta primera parte del viaje lunar, nos vamos a encontrar justamente en el momento en el que Hernández y Fernández aparecen por primera vez en la historia de manera inopinada, porque nadie espera que vayan a aparecer. Hernández y Fernández llegan vestidos ridículamente con unos trajes folclóricos griegos, pensando ellos que eran trajes folclóricos sildavos. Y esto nos da la oportunidad de ver a un Milú que por primera vez en muchos álbumes va a hablar directamente al lector, guiñándole un ojo y diciendo: aquí la tenemos, una aparición sensacional de los gemelos Hernández y Fernández. Esto aparece en la página 18, en la parte de abajo. Ahí tenemos a Milú, esta es la edición galesa otra vez, pero ahí tenemos a Milú viendo directamente a la cámara, por así decirlo, dirigiéndose directamente a los lectores, guiñándoles un ojo y hablándoles de forma directa. Esta complicidad de Milú con el lector es ya una rareza a estas alturas de la serie de las aventuras de Tintín, pero aquí aparece. Incluso en este momento vemos que Milú habla y habla directamente a los lectores. Hergé, además, en esta obra, sobre todo, bueno, a lo largo de toda la obra realmente, a lo largo de toda esta aventura bipartita lunar, Hergé juega de forma muy efectiva con la creación del suspense y lo consigue a través de dos elementos importantes. Primero, las acciones de los espías. Los vemos tramando planes, como ya hemos dicho. Los agentes secretos aparecen en ciertos momentos por el centro atómico de Sprott en Sildavia y tratan incluso de disparar y de matar a Tintín, etc. Entonces las acciones de estos espías van creando poco a poco el suspense porque no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y después también otro elemento, otro canal para ir creando el suspense son las dudas evidentes desde el principio y a lo largo de toda la aventura, tanto en Objetivo a la Luna como en Aterrizaje en la Luna, las dudas sobre el éxito o el fracaso de la expedición. Esto no se va a resolver en Objetivo a la Luna, sino que continuará también Aterrizaje en la Luna, y en todo momento el lector pues no sabe si este es un viaje que va a acabar bien o que no va a acabar bien. Y en esto el lector sabe más o menos lo mismo que los protagonistas, porque los personajes en muchos casos no están seguros de si van a salir con vida o no de este viaje que está, bueno, en estos momentos, principios de los años 50, pues muy, pero que muy adelantado a su tiempo. Objetivo a la Luna, eso sí, termina con el lanzamiento nocturno del cohete atómico con sus tripulantes a bordo y las intenciones de los saboteadores de truncar la expedición
que ahora ya ha comenzado. Continúan vivas, por supuesto, estas intenciones de los saboteadores. Si nos vamos a la última viñeta de Objetivo la Luna, vemos que nos presenta al cohete camino del satélite en un círculo central negro. Voy a ponerlo aquí, está en la parte final. También, de nuevo, nos encontramos aquí con la edición en galés, que es la que tengo aquí a mano. Vemos ahí ese círculo central negro y estrellado, y vemos también a ambos lados preguntas que dejan la conclusión de la historia en el aire. Estas preguntas, según mi traducción de la versión inglesa, son: ¿qué peligros esperan a Tintín y a sus amigos en la Luna? ¿Qué ocurrirá en este peligroso viaje espacial? ¿Regresarán a la Tierra? Bueno, eso queda ahí en el aire, flotando en el viento, como diría Bob Dylan, y todo ello se resolverá en aterrizaje en la Luna, y es algo que, de nuevo, estas preguntas finales, para mantener la atención del lector, estas preguntas finales a mí me recuerdan a la estructura de las aventuras bipartitas de Joe Sete y Yoko, que son, pues, que utilizan más o menos esta misma triquiñuela de incluir al final de la primera parte preguntas que mantienen la atención del lector hasta el siguiente volumen. La aventura lunar de Tintín, como dije ya al principio, es una de las más icónicas, una de las más conocidas de la serie, pero su proceso de composición y su proceso de publicación estuvo plagado de problemas y de obstáculos, debido sobre todo a los problemas de salud por los que Hergé estaba atravesando en estos momentos. Hergé no siempre se encontraba en condiciones psicológicas adecuadas para acometer un proyecto como este, y por tanto hubo varias interrupciones semejantes a las que ya conocemos, por ejemplo, durante la publicación de Las 7 bolas de cristal y El templo del sol. De hecho, en septiembre de 1950, solo unos cuantos meses después de darse inicio en el semanario Tintín la publicación de esta aventura lunar, se interrumpe en septiembre de 1950 la publicación de esta aventura en el semanario Tintín por primera vez, debido a que en estos momentos Hergé está sufriendo una seria depresión nerviosa y necesita reposo. De hecho, precisará de algunas estancias en lugares de Bélgica, en lugares de Suiza, para recabar la energía suficiente para continuar un proyecto que se va a interrumpir en más de una ocasión. Ha sido algo verdaderamente difícil para Hergé crear esta historia, pero en el terreno más positivo hay que apuntar que en abril de 1950, es decir, muy poco después de comenzar la publicación de esta aventura lunar, Hergé finalmente comprende que necesita colaboradores para poder realizar de manera racional y de manera efectiva su trabajo. Y es entonces cuando tiene lugar la creación de los estudios Hergé, situados en la Avenue de l'Eure. Esto le va a permitir a Hergé mayor independencia al alejarse físicamente de las oficinas del semanario Tintín, donde estaba Raymond Leblanc, que dirigía el semanario. Entonces, alejarse de la presencia de Raymond Leblanc, la verdad es que le viene bien a Hergé, y además ocasiona una distribución del trabajo entre sus colaboradores, gente como Guy Dessisy, como Franz Jaguenot, como Monique Laurent, como el propio Jacques Van Melkebeke, pero sobre todo alguien a quien ya hemos mencionado anteriormente en este vídeo y en otros también, que es Bob de Moor. Bob de Moor se convertirá en el ayudante, en el colaborador más importante de Hergé en estos momentos, pero todo este trabajo que se realiza en los estudios Hergé siempre está bajo la supervisión estricta del propio Hergé. En este libro que aquí tengo y que ya en alguna otra ocasión he mencionado, Tintín, The Complete Companion, de Michael Farr, el crítico británico Michael Farr
describe esta relación de Hergé con Bob de Moor más o menos en los mismos términos en comparación con la relación entre el pintor Rafael y su colaborador Giulio Romano. Es decir, una colaboración que tuvo muchísima importancia en los siguientes álbumes, por supuesto, este viaje lunar, y también los siguientes álbumes de las aventuras de Tintín que seguiremos comentando en esta serie de vídeos. A partir de aquí, la presencia, la influencia, el sello de Bob de Moor va a estar presente también en las aventuras de Tintín, y esta relación entre Hergé y Bob de Moor va a ser muy fructífera y muy importante para el futuro de la serie de aventuras de Tintín. Un futuro del que hablaremos en la próxima entrega de esta serie de vídeos, porque llegamos al final del vídeo dedicado a este libro, Objetivo la Luna, pero nos falta todavía, por supuesto, el siguiente libro que pronto grabaremos y publicaremos en el canal acerca de la segunda parte, Aterrizaje en la Luna. Por ahora lo dejamos aquí, llegamos al final del vídeo. Yo soy Antón García Fernández. Mío es el copyright de este vídeo, que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de mayo del año 2020. Ustedes van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF, y muy pronto tendremos el siguiente vídeo dedicado a la segunda parte de Objetivo a la Luna, en francés On a marché sur la Lune, en español Aterrizaje en la Luna. Si tienen algún comentario, déjenlo, como siempre, en la parte de abajo del vídeo, y yo lo leeré y lo responderé siempre que lo considere necesario. Como siempre, muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto a través de mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima.